Víctor, cosa seria. Así Víctor. con Ángel Emilio secando el trinche y todo. Hola, buenas tardes. Soy Wilman Ordóñez, bienvenidos a mi canal. Esta tarde nos encontramos con un invitado muy especial, historiador, autor, docente de la Universidad de las Artes, Ángel Emilio Hidalgo. Y justo nos encontramos en el corazón de esta ciudad, en la picantería cultural La Culata de Miriam Herrera, a quienes con cariño le decimos La Muñeca, y a Freddy Girón, que son propietarios, le decimos El Negro. Ellos han venido gestando y organizando varios eventos para la ciudad, recuperando sobre todo estos juegos populares, música popular, danza popular en el marco del Festival de la Calle Córdoba y del Culata Fest Montubio. Muchas gracias, Miriam, y a Freddy por permitirnos hoy conversar con el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Justo hoy vamos a tratar sobre las identidades musicales, el cómo llegan estas músicas tropicales a la ciudad de Guayaquil, cómo esta ciudad recibe a Cical estas músicas, luego las lleva al interior y las distribuye a la República. La historia de la salsa, la historia de esta tropicalidad, la historia de esta costeñidad hasta a través de las músicas portuarias o de las músicas porteñas de origen afrocaribe antillano. Agradecemos mucho al historiador Ángel Emilio Hidalgo, a quien le damos la bienvenida. Ángel Emilio, amigo, querido, maestro, desde siempre hemos querido como indagar en esos estudios tuyos, en esas investigaciones tuyas sobre la historia de la salsa. La salsa nos otorga un sello de identidad en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Wilman, hermano querido. Gracias, Miriam. Qué gusto estar aquí en este espacio que es ícono de la guayaquileñidad, de nuestra cultura popular en todo sentido, en lo gastronómico, en lo musical, en lo artístico, y también de esa gran cultura, más allá de un objetivo, podemos decir, de nuestra identidad como guayaquileños. Respondiendo a tu pregunta, te podría decir que no solamente la salsa, sino todos los ritmos y todos los géneros que tienen que ver con la expresión musical afroantillana, yo la considero que adquirieron en un determinado momento carta de naturalización en esta ciudad. Es decir, así como hablamos de nuestra música nacional en relación al pasillo, al pasacalle, al albazo, al yarabí, también entiendo que existe una gran cantidad de personas que se han identificado y se identificaron muy tempranamente en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, en Esmeraldas, por ejemplo, en Manabí, con todos estos géneros de la música afroantillana, por lo cual pienso que tenemos que asumirla como propio. Es decir, es una expresión que también forma parte de nuestras identidades de una Guayaquil moderna, ¿no? Donde lo afroantillano no es de ahora, sino que es parte de la historia de nuestra ciudad, si nos referimos al particular caso de Guayaquil, porque esto empieza desde la década de los 30. Esta historia, esta especie de, podemos decir, affair entre Guayaquil y la música afroantillana, yo digo nuestra música afroantillana, creo que es la primera vez que lo digo públicamente, pero es algo que he estado pensando hace algún tiempo. Es nuestra música porque la hemos adoptado, la consideramos parte también de nuestra identidad guayaquileña. Está adaptada a los gustos musicales, ¿no? Así es, así es. Más allá de que podemos decir que el número de seguidores militantes es relativamente reducido, sin embargo tú oyes la salsa en la buseta, en la metrovía, en las calles. Aquí mismo ahorita estamos oyendo de fondo un tema salsoso y en varios espacios y barrios de la ciudad. En ese sentido creo que corresponde, hay que darle el justo lugar que merece esta expresión musical de música popular que es parte, como te decía, también de nuestra identidad. Y entonces, podríamos decir que Guayaquil es salsera. ¿O hay cierto sector que tiene el gusto por la salsa, que baila la salsa, que la recrea y la representa? Así es, hay cierto sector al cual le gusta la salsa y que evidentemente existen personas, gestores culturales, bailarines, promotores, empresarios, músicos, cantantes que gustan de la salsa.
melómanos, coleccionistas, en fin, hay espacios donde se escucha. Y la salsa de alguna manera es la síntesis de todo un desarrollo de expresiones de la música del Caribe urbano. Del Caribe urbano. Así es. A Guayaquil lo consideraron el último. El escritor cubano Luis Suar Díaz dijo que Guayaquil era el último puerto del Caribe. Exacto. Y algunas personas también han especulado y le atribuyeron esa frase a Daniel Santos. En fin, no importa quién la haya inventado, a quién se le haya ocurrido. Lo importante es que hubo una cantidad de personas que coincidieron en este acerto, en esta afirmación. Y me parece interesante porque de alguna manera define ciertos rasgos identitarios. Por supuesto, todo esto de la identidad, como todo en la cultura, también es una construcción social que se va consolidando a través del tiempo. Y esos rasgos identitarios son parte también de nuestro modo de ser como guayaquileños y como costeños ecuatorianos. Porque recuerda que en Esmeraldas, en la provincia verde, la salsa también es muy, muy fuerte y hay toda una tradición, ¿verdad? Los principales cantantes, muchos de los principales cantantes y las grandes orquestas, podemos decir, del país vienen de Esmeraldas, ¿no? Recordemos a Zetambar, ahora los Chigualeros. Pero también en Guayaquil hubo un movimiento importante que recibió toda esa influencia de la música frontillana, particularmente de la música cubana, que se da desde la década del 30 y que además es muy variada, ¿no? Es muy diversa, porque existe la influencia de la rumba, del son, del bolero, del mambo, del cha-cha-cha, de la pachanga y posteriormente de la salsa. Es decir, Guayaquil fue un puerto siempre abierto a que llegue todo este tipo de sonoridades musicales del Caribe. Ángel Emilio, ¿y cuáles son los primeros grupos, las primeras orquestas, los primeros cantantes que llegan a la ciudad con esta música afro-caribe antillana? Llegan unos grupos de Cuba entre las décadas de los 30 y 40. Primero llegan sextetos y septetos, tríos, que interpretan el son y el bolero. Y luego, paulatinamente, van llegando algunas orquestas, como la Orquesta Nacaona, que viene también a la ciudad, que fue la primera orquesta de mujeres en Cuba. Y posteriormente llegan grandes figuras de la música como Pérez Prado, la Sonora Matancera, en fin. Llegan estos representantes de toda una expresión que desde el Caribe había conquistado América Latina, y Guayaquil, por supuesto, en su condición de puerto, no podía estar al margen de la manera como a través de la radio, ¿verdad?, se empieza a difundir. ¿Por qué? Porque el vehículo, el medio que promovió este tipo de expresión musical, principalmente fue la radio. La radio, como extensión de la oralidad. Así es, ¿no? Como extensión de la oralidad y como un medio de masas que unía y acercaba a las personas, ¿verdad?, a través de esa maravilla, ese milagro que tienen las ondas hercianas de poder llegar hasta el lugar más remoto. Y en ese sentido, el consumo cultural, ¿no?, de este tipo de música que surgió de la radio fue fundamental para poder conformar y configurar una cultura de la escucha de la música frontillana en Guayaquil. Y podríamos decir que hay algún sector urbano, popular, o de la periferia, o emergente, o popular mismo en el sentido de que son sectores que viven al margen del casco, ¿no?, central, o el casco urbano de la ciudad, que son los mayores consumistas o consumidores de esta música. Inicialmente llega sobre todo con la influencia de personas que les gustaba mucho la rumba, sobre todo, como te decía, esta música cubana, y entonces se encuentran algunos lugares donde se escuchan, y en estos lugares pues hay mucha presencia de personas afrodescendientes. Eso es interesante también porque en los años 70, un poco hablo a partir también de las experiencias que me cuenta mi papá, ¿no? Yo nací en la década del 70, pero en esa década del 70 y en los 60 habían algunos lugares, según lo que me comenta mi papá, él es nacido el año 1941, a donde él solía acudir, como el barrio de los Negritos, ¿no?, las Verdes Palmeras, algunos lugares, espacios donde se escuchaba la música frontillana, donde se bailaba, donde
había toda una expresión de una cultura afroantillana y que evidentemente había calado en Guayaquil, es decir, Guayaquil y estas personas la asumen como propia, ¿no? En ese sentido, y con todo el impulso de la radio, se comienza a configurar todo un escenario, podemos decir, propicio para que, al igual que otros géneros de la época, de esos momentos, como por ejemplo la cumbia, el merengue, ¿verdad?, el mismo bolero, también todos estos ritmos bailables de origen afrocubano, como el mambo, como el cha-cha-cha, como la guaracha, como la pachanga, se impongan y se conviertan en principio en ritmos de moda, pero que luego exista una continuidad hasta el momento en que llegan las primeras canciones y comienza a oírse los primeros números de salsa, a partir de aproximadamente el año 1969, cuando el radiodifusor, y que también había sido futbolista de la selección de fútbol y del Barcelona Sporting Club, Miguel Cortijo Bustamante, llega de Nueva York cargado de una cantidad impresionante de LPs de salsa, y él, a través de Radio Mambo, comienza a colocar las primeras canciones. En el barrio Cuba. Así es. Él tuvo un bar en el barrio Cuba, primero lo tuvo en la avenida Cuba, la avenida Domingo Comín, y posteriormente en la calle Campos Cuello, ¿no? Este es un bar pues también paradigmático de todo el movimiento salsero en Guayaquil. El bar de Cortijo, junto con el bar de Rigoberto, que hoy por hoy todavía existe, que queda en la 15 y Cuenca, ¿no? Que es de... El bar del Cojo Rigoberto. Así es, así le dicen. El bar del Cojo Rigoberto. Así le dicen, sí, se llama Rigoberto Tierras, y él fue también uno de los grandes promotores del movimiento de la salsa, ¿no? ¿Qué otro bar aparte del bar de Rigoberto? Otro bar importante también que se crea si no estoy mal, en 1982, es el Cabo Rojeño, ¿sí? Se queda por aquí, cerca de la Culata, sí, ¿no? Ese queda en Rumichaca y Luis Urdaneta. También ha habido una cantidad de bares, algunos ya no existen, locales nómbranos, nocturnos. Por ejemplo, había uno que se llamaba Cabalán, era muy bueno, me acuerdo, yo iba en la década de los 90, le hacía la competencia al Cabo Rojeño. Y yo te vi en el sur también. En el sur había una salsoteca increíble, donde ponían excelente música, que era Mi Nuevo Son. Esa era la salsoteca de mi barrio, por eso yo iba, creo que todos los fines de semana yo me iba a rumbear a Mi Nuevo Son. Me hice amigo del dueño, Manolo Miranda, quien, si me está viendo, pues le mando un saludo. Y Manolo me daba chance para poder disjoquear, meter música. A mí siempre me ha gustado hacer de DJ, ¿sí? Y hoy por hoy tengo un grupo de amigos, quizás esto es una pequeña cuña, que se llama Guaguanquil. Nosotros estamos promoviendo la cultura del vinil, de la buena escucha, ¿sí? Y por supuesto de la salsa, de lo que implica nuestra cultura musical afrontillana. ¿En qué sector de Guayaquil están? ¿Ustedes se reúnen? ¿Dónde se reúnen? En todos lados. ¿Qué son coleccionistas? Sí, somos melómanos y coleccionistas. ¿Qué arman eventos? Armamos eventos, organizamos audiciones. El año pasado hicimos una audición en el marco de Interactos, este evento grande que organiza la Universidad de las Artes. Yo soy docente también de la Universidad de las Artes. Y allí se presentó Guaguanquil. Y nosotros hicimos una audición solo de salsa ecuatoriana. Estuvimos 3 horas, ¿verdad? Sí, programando salsa ecuatoriana con discos de vinil en 2 tornamesas marca Newmark, tornamesas profesionales. Todo eso, digamos, es una autogestión del grupo. ¿Y la receptividad? Este es un grupo además sin fines de lucro. Lo único que queremos es promover nuestra cultura musical afroantillana y la cultura de la salsa. Y sobre todo también que las personas que evidentemente hoy por hoy, como que algunas, no todas, pero algunas se dejan llevar por esto del MP3, todas estas nuevas tecnologías, que se sepa que existe un formato que es el vinil, ¿verdad? Que son los discos de vinil, los de 45 y los de 33,
que realmente son formatos realmente importantes, forma parte de la historia, del desarrollo de los procesos de grabación, de los procesos fonográficos, y que pensamos nosotros que habría que recuperar con miras a alcanzar una buena escucha. ¿Sí? Lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Claro. Tomarnos un café, claro, de partir entre amigos y escuchar con un disco de vinil la buena música, sea cual fuere, sea rock, jazz, salsa, sí, yo te iba a preguntar bolero, eso, lo que sea. ¿Por qué uno recupera? O sea, ¿para qué recupera? Tú como historiador, cuando uno quiere recuperar, es como que volver a significar algo que fue del pasado, que fue funcional, que fue de uso común, pero que no está, que en el tiempo desapareció, pero que es importante en esta modernidad volverlo a poner visible. Como historiador, ¿cómo ves, cómo lees eso, cómo comprendes eso? Porque consideramos que es algo valioso en primer lugar, que forma parte de nuestro modo de vida, de cómo nosotros vivimos, de cómo nos enamoramos de la música, ¿verdad? No es un tema de moda, tampoco es un tema necesariamente de nostalgia, es más la necesidad que tenemos, al menos los que nos consideramos amantes de la música, ¿sí?, de vivir una experiencia significativa, ¿verdad?, a través del oído y de los sentidos, ¿sí? Porque la música no solamente es el oído, son todos los sentidos los que se ponen, ¿verdad?, los que se activan cuando tú escuchas una buena música, por ejemplo, una buena salsa, ¿no? Entonces te dan ganas de sacar a bailar. ¿Cuál sería una buena salsa, sí, cuando dices una buena salsa? Una buena salsa, bueno, desde nuestro punto de vista, es aquella que conserva los parámetros y cánones relacionados con el sabor, ¿no?, que está marcado a partir de la clave y el compás, dependiendo de los ritmos, ¿verdad? Por ejemplo, en el son es 3x2, en el son montuno es 2x3, que es clave contrapuesta, y dependiendo de eso, existe un cultivo también de una música y también aparejado con una letra interesante, porque muchas canciones de salsa cuentan historias, ¿no? Y estas historias están relacionadas con la experiencia del sujeto urbano, principalmente. Y en nuestro caso, siento yo que también tiene que ver con la experiencia del sujeto del trópico, del hombre y la mujer del entorno tropical. En ese sentido, hay una problemática también atravesada por la identidad, ¿no? Atravesada también por cierta condición de clase, ¿no? Porque la salsa es la música del barrio, la salsa es la música de la esquina, de la gallada, de los amigos, de los panas. Barrio, cuando hablas de barrio, hablemos un poco para quienes nos siguen en el canal. ¿Cuáles son los barrios en Guayaquil? ¿Cuántos barrios tiene Guayaquil? Muchos barrios. Lo que sucede es que hay que entender la configuración de un imaginario barrial, ¿no?, de cómo nosotros nos entendemos como parte de una comunidad de sentido, ¿no?, un grupo de personas que habitan un cierto espacio, ¿no?, y cómo ellos también se autorrepresentan. Yo recuerdo que cuando yo asistía a Mi Nuevo Son en el sur, era por la primera entrada de Las Acacias, yo crecí en Las Acacias, ¿no?, yo soy del sur, y pues esa era mi salsoteca, como te digo, iba casi todos los fines de semana y yo ponía música, ¿no?, porque Manolo me dejaba disjoquear, entonces para mí era genial pero en el sur poner música de barrio todavía. Y lo que te iba a contar es que ahí en Mi Nuevo Son y en otras salsotecas la gente decía: nosotros somos del sur, somos salseros bravos porque somos del sur. Sí, sí, un poco tratando de establecer una diferencia con los rockeros que eran del norte, de los barrios que se consideraban, entre comillas, aniñados, ¿sí? Sí, sí. Urdesa, Los Ceibos, La Kennedy, en ese entonces, hoy sería San Borondón, pero lo interesante es que aún hoy mis amigos de Guaguanquil, porque la mayoría de mis amigos son del sur, excepto por ahí un par, 2 o 3 somos del norte, pero la gran mayoría son del sur, todavía existe esa reivindicación. Entonces cuando incluso tenemos por ahí podemos decir una especie de sede, ¿no?, que queda también en el sur, y siempre aparece a través de la mención de los DJs, de las personas que están programando la música, esta mención: somos salseros, somos del sur, somos rumberos, promovemos
la buena salsa, la salsa dura, la salsa brava, la salsa de golpe, como dicen los colombianos. Tú y yo hemos tenido un gran profesor, un enorme estudioso de la literatura, de las músicas, Fernando universal, Iturburu. Fernando Iturburu, el doctor Fernando Iturburu, gran maestro, enorme intelectual además, es profesor de una de las universidades y director de la Escuela de Literatura de una universidad en Estados Unidos, a quien le mandamos un saludo y le decimos siempre que lo admiramos, lo respetamos. En la y lo Universidad de recordamos Plattsburgh. de la Plattsburgh. Estado Y lo en Nueva recordamos York. con mucho cariño a Fernando Iturburu, que nos enseñó tanto, ¿no? Del sur también. Y él Así siempre es. habla del sur. Él es, él es de la ciudad de la 9 de octubre. De la 9 de octubre, estudiando en la Universidad Alfaro, Fernando Iturburu, ¿no? Así Maestro nuestro, queridísimo, maestro nuestro. Y él habla de estas músicas, ¿no? Como una música que ha logrado construir una identidad sureña, ¿no? Podríamos hablar de una identidad del sur, a partir de las músicas afro-caribeñas. Y una música que también ha logrado congregar, ¿no? Y de alguna manera construir esa identidad barrial, que en muchos casos en la actualidad prácticamente ya no existe, porque yo mismo ahora vivo en una ciudadela privada. Entonces, en una ciudadela privada, bueno, uno busca la seguridad, busca otras cosas, cierta, Ahora escucha salsa solo para ti. cierta comodidad. Bueno, yo siempre invito a mis amigos, ¿no? Sí. Tú sabes, Sí. tú has ido, hemos tenido tertulias, audiciones, pero normalmente esto ha trastocado, podemos decir, una serie de prácticas sociales que antes existían y estaban relacionadas justamente con la conformación de una sociabilidad barrial, ¿no? Donde la gente sacaba los parlantes en las esquinas del barrio, se ponía a bailar también. se ponían a bailar, socializaban, conocían a nuevas personas, Se hacían bebía, amigos. se- Claro, se departía, ¿verdad? Se tomaban una cervecita. Entonces, eso era parte de la vida del barrio. De la tropicalidad también. Propio nuestra tropicalidad. De la tropicalidad porteña, ¿no? Así es. De vivir una sociabilidad de puertas abiertas hacia afuera, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en las ciudades andinas, pues, porque yo viví 2 años en Quito, ¿no? En Quito era difícil a cierta hora de la noche salir. ¿Qué Yo, nos por más que hizo? me quería ir al Ceceribó, a Mayo 68, había también una Pero buena ¿qué rumba. nos hizo salir de Era esa difícil. sociabilidad, de esas prácticas comunitarias? ¿Por qué? ¿Quién nos impone o quién a nosotros Nos constriñe. nos pone una idea de la inseguridad ciudadana y por ende esas prácticas de sociabilidad que enriquecían estas culturas populares, nuestras culturas populares, y que nos divertían además? Nos Así es. permitían aprender mucho, aprender en esa convergencia colectiva, ¿no? Cuando nosotros salimos de esa idea de que ya eso no es seguro y que por ende nos compromete a irnos a otro sitio. ¿O qué tipo de sector? ¿Es la clase media? ¿Qué tipo Creo de que sí, porque la clase media es una clase arribista, ¿no? Siempre lo ha sido por sus propias condiciones, características, por la manera como se inserta también en la lógica del capitalismo, ¿no? Y entonces eso de alguna manera ha hecho que se conformen otros sectores, no llamaría barrios, pero sí otros sectores urbanos donde el hecho de compartir con los amigos en la calle, ¿no? De simplemente, antes pues se hablaba del esquinazo, ¿no? Donde tú esperabas Del a una esquinazo. chica en la esquina Sí. o te encontrabas con los panas, Me conversabas. recuerda una canción Montuvia del taconazo. Entonces, eso ha hecho que estas prácticas sociales pues prácticamente no existan en estos espacios, ¿no? En estos espacios de los nuevos sectores urbanos, ¿no? Que aparecieron, sobre todo yo diría, desde la década del 90 hasta la actualidad. Yo Oye, creo tú que dijiste ahí algo. hay un proceso de transición, me parece, ¿no? Un poco para volver a esta parte, esta idea de lo romántico. Déjame tener Sí. esta idea. Y que curiosamente coincide también con la aparición del CD, del mundo digital, posteriormente el MP3, ¿no? Donde el disco de vinil se queda rezagado, como que se lo guarda en el baúl del recuerdo, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo que nuevamente ha salido. ¿Por qué? Porque A las través personas, de estos clubes, ¿no? claro, Que a son los través de que- estos gestores culturales Ajá, que sí. mueven cierto y conforman, Claro. construyen cierto circuito, ¿verdad? Cultural, pero llega un momento en el cual como que en relación al cultivo de una individualidad excesiva, ¿no? Y también con
muy relacionada con el narcisismo, con esa especie como de cultivo del yo, pero de un yo individualista, poco solidario, ¿no? Porque la sociabilidad barrial te daba y también elementos para ser un ciudadano de la comunidad, ¿no? Para ser parte y construir entre todos esa comunidad a través de la generosidad, la solidaridad barrial, a través del hecho de compartir, de hablar de tus cosas, ¿no? Ahora quizás mucha gente prefiere reservarse, ¿no? O tal vez por las redes sociales más bien construir una imagen falsa, ¿no? Banal, superficial de lo que es esta persona, en vez de con estos momentos donde tú puedes generar, ¿no? Momentos en los cuales puedes generar una buena escucha, de la idea de que nos podemos reunir, nos podemos tomar un café, ¿verdad? Eso es la posibilidad que creo que algunas personas, bueno, tratamos de recuperar, sí, precisamente de volver a esas prácticas, ¿no? De sociabilidad, donde las personas conversaban, se miraban a los ojos y podían comunicarse Y de partir, ¿no? y de partir, Y aprender también. Aprender entre todos y comunicarnos y evidentemente recrear la amistad, ¿no? Hoy por hoy, pues tú sabes, la gente anda, parecen autómatas, ¿no? Claro. Con el celular, la mirada baja, y cada uno por su lado. Entonces, puede estar alrededor de una mesa, pero todo el mundo anda con este celular, ¿no? Y se rompe la comunicación. Sí. Ese es el problema. Ángel Emilio, quisiéramos conversar tanto contigo respecto a eso. Vamos a ir un poco para ir quizás cerrando esta revisión, esta aproximación, este acercamiento a la historia de la música popular a través de la salsa y de otros géneros de origen afrocaribe antillano, ¿no? Pues yo quería que tú dijiste, con la salsa también se enamoraron, le quería preguntar a la muñeca, ¿te enamoraron con la salsa o con qué ritmo te enamoraron? ¿Te enamoraron con qué? ¿Con qué te enamoró Freddy Girón? Con las palabras románticas. Con las palabras románticas. Pero canta también, a veces yo lo he escuchado los viernes cantar salsa, ¿no? Lo que más me gusta es las palabras románticas de un hombre. Sí, una canción romántica de esas padres, una canción de salsa romántica con el que uno puede enamorar a una mujer en Guayaquil. Me estás preguntando que me acuerde, sí, que te acuerdes de alguna canción que a ti más te haya conmovido, esas canciones que sirven para enamorar. Hola, dime cómo estás, cuánto hace que no pero te cantada, veo. Ángel Emilio, no canto muy bien, pero no importa. Vamos con esto más o menos. O sea, en los años 80 hubo un movimiento relacionado con esto, cuando se introduce la balada y comienza a surgir lo que se llama la salsa erótica primero y luego la salsa romántica. Pero hay muchos temas también de toda la etapa clásica de la salsa que fueron los años 70, ¿no? Porque la salsa surge en Nueva York, en esa cocina de brujo, ¿no? Que se da en los barrios latinos de Nueva York en la década del 60. Cuando aparecían muchos ritmos, por ahí salía el Mozambique, el jala jala, el bugalú, el pacam, ritmos que venían de Cuba, que se generaban también allí en el barrio de la Gran Manzana. Pero la década del 70 es la etapa clásica de la salsa. Y es el momento en el cual Guayaquil recibe esa influencia. Claro, Guayaquil recibe esa influencia. Así es. Y aparecen las primeras orquestas. Ahí está la orquesta de Rubén Lema mi en su sonora. ¿No? O sea, yo nací, tú también. Claro. O sea, somos el 70. Pues. Rubén Lema y su sonora, Héctor Manito Bonilla, ahí aparece Pepe y su banda, Los Papazotes. Son orquestas interesantes, claro. Todas desaparecieron. De salsa, Fogata Combo, todos desaparecieron. ¿Qué ha quedado? ¿Qué orquesta ha quedado? Mira, una orquesta importante que apareció en la salsa, aparece a fines de los 80 y que hace pocos meses, a finales del año pasado, a finales de 2018, escuché que quería volver, ¿no? a promocionar, ¿no? Al espacio público, es la banda de Los Hechiceros. Sí, claro, yo reivindico el trabajo importante, claro, sí, serio, profesional que hizo Eduardo Grey con la banda de Los Hechiceros. Y también en la década de los 80 hubo... Eduardo Grey viene de Esmeralda. Sí, él es esmeraldeño.
hubo 2 o 3 bandas muy importantes. En Guayaquil estuvo la orquesta La Unión, de los hermanos Ibáñez, estuvo también la orquesta de Joe Mayorga, y al final de esa década salió la banda de Los Hechiceros, ¿no? Lastimosamente hay un problema estructural aquí, falta de fondos, la invasión del reggaetón, esa especie de banalidad también que se ha dado a la producción musical, el ritmo ya no se respeta, o sea, ya no se respeta en el sentido de que hay algo que se llama la síncopa, ¿no? Que se enmarca claro, dentro claro. del compás de los ritmos afroantillanos, ¿no? Y eso, pues, hoy por hoy, quien no entiende la manera como se estructura, ¿no? Una melodía y todas estas células rítmico-armónicas, ¿verdad? No puede no puede componer un son o un guaguancó, o una guaracha o una pachanga, ¿no? Entonces es un poco el hecho de que es importante, creo yo, volver a esa cultura de la buena escucha a través de la promoción de estos eventos, ¿no? Con el vinil. O sea que hay que hacer guaguanquil con la culata. Sí, yo ya hablé con Freddy para ver la ven, posibilidad. Mira, ya, estamos conectados. Y la muñeca está aquí. Sí, ¿verdad? De que, no sé, al menos una vez al mes poder venir como Guaguanquil a hacer audiciones, ¿no? de salsa, y también, o sea, por un lado, volver a recuperar esa sonoridad y esa práctica justamente de socializar en el espacio público, ¿no? Lo cual tiene que ver con lo que ya hablamos, ¿no? Fomentar ese contacto humano, ¿no? Hoy por hoy, que es tan necesario, ¿no? Para que las relaciones interpersonales, pues, definitivamente no se queden en el mundo de lo virtual, sino que sean reales, ¿no? Que sean parte de la construcción de este tejido social. ¿Tú Yo bailas creo que salsa, para Emilio? eso también sirve la salsa. Sí, baila por salsa, supuesto, baila salsa. por Al final supuesto. vamos a terminar con una rumbita entre Miriam Herrera y Ángel Emilio Hidalgo. Quiero hacerte una o dos preguntas más para quienes nos están siguiendo, y además les agradecemos mucho por habernos hecho tantos comentarios. Ya se están suscribiendo a nuestro canal, tantos comentarios sobre los anteriores programas sobre historia de la música tradicional, el baile tradicional. Estamos hablando sobre historia de la música popular, el baile popular, también de tradición y de factura identitaria en la ciudad de Guayaquil, en este puerto principal del Ecuador. Una música, la salsa es una música étnica, podríamos decir, una música mestiza, una música híbrida, una música cruzada. ¿Cómo podríamos definir a la salsa desde el concepto o la conceptualización del historiador? Es una música mulata y mestiza. Es una música urbana que surge en el Caribe, por eso se habla de la música del Caribe urbano, pero que luego llega a otros lugares del mundo y se adopta como propia. Por eso yo digo, o sea, yo prefiero hablar no de la salsa como un objeto cultural alejado, sí, no, o extraño, sino algo que nosotros lo acogimos como propio, ¿no? Sí. Que es parte también de nuestra identidad, de la identidad porteña, como guayaquileños, como costeños y como ecuatorianos. Así es, pero principalmente como sujetos tropicales que somos, ¿no? Entonces la tropicalidad está presente allí, ¿no? En toda la recreación de este tipo de música, de sus letras, de sus sonoridades, de sus tonos, de sus timbres, en fin, todo eso es la salsa, de sus imaginarios, ¿no? Si tú tuvieses que invitar a la gente cuando llega a Guayaquil, los turistas nacionales, extranjeros, y quieren ver un lugar de salsa, escuchar un lugar de salsa, venir a practicar, a entender estos recursos músicos coreográficos y bailables de la ciudad de Guayaquil, ¿dónde les diría que vayan? ¿Cuál es como la ruta de la salsa en Guayaquil? ¿Cuál sería la ruta? ¿Se han planteado ustedes hacer una ruta de la salsa? Sí, hay varios lugares, no solamente es uno, porque por ejemplo está el lugar de los bailadores, ¿verdad? El lugar de los bailadores. Claro. ¿Cuáles serían esos lugares? La Salsoteca Carlos Alberto, por ejemplo, en La Alborada, donde van muchos bailadores, y ahí tú sabes que le tienes que poner temas de descarga, ¿no? En tempo acelerado para que ellos puedan... Eso en términos de echar un pie. Echar un pie con el que usted... Te invito a echar un pie, como dice bien. Te invito a echar un pie, como dice Rey Pérez, ¿no? Bien, y por otro lado, también
un lugar paradigmático donde se combina la cultura popular gastronómica, ¿no? Puedes comer el buen pescado frito, el buen picudo, ¿sí? Esto de aquí, pues yo no trabajo ahí, pero bueno, es uno de mis lugares favoritos, ¿no? Donde si tú me preguntas a un visitante que viene a Guayaquil, ¿a dónde lo llevaría? Al bar de Rigoberto en la 15 y Cuenca, ahí te comes el buen pescado frito, oyes la buena rumba, salsa. oyes salsa y demás en discos de vinil. Ah, en discos de vinil. Eso es interesante. Ah, y tú te acercas al bar. Por eso- Yo te he visto, yo he ido contigo. O sea, tú Así te es. acercas y le pides, ¿no? Y tú le pides y él te pone el tema, te pone la canción, Ya. ¿no? Y si quieres observar esta dimensión también de la cultura popular relacionada con el fútbol, evidentemente el lugar ideal es el Cabo Rojeño, ¿no? Donde tú Fútbol y entras, salsa ahí. mano derecha, tienes Ese es el una lugar- pared de color azul es- con las fotografías ese es el lugar de preferido Melec de- y mano izquierda con las fotografías de Barcelona, El ¿no? lugar Para que nadie se preferido- El pelee. lugar preferido de Fernando Iturbo. Ah, sí, Y del conde Martillo. Jorge Martillo, enorme poeta, escritor, cronista, el nuevo cronista de la ciudad, ¿no? Sí, sí, Ellos cuando se juntan, Se van al Cabo Rojeño. Cabo Rojeño, ¿no? Así es. ¿Qué otro bailadero, qué otro lugar de referencia de salsa? Actualmente me Actualmente, preguntas. claro, para quienes vienen a Guayaquil. Hay varios lugares, ¿no? Pero una práctica, podemos decir, que se está nuevamente retomando y es precisamente que grupos de seguidores melómanos, ¿verdad? Seguidores de la música, alquilen un espacio, podemos decir, un salón, ¿verdad? Y Ajá. alquilan el salón y entonces invitas a tus amigos y entonces allí pones rumba, pones salsa. Ustedes lo están Eso haciendo, hacemos ¿no? nosotros. Ustedes lo están Así haciendo, es. ustedes lo están Eso haciendo. hacemos Y en nosotros. sectores- Lo hemos hecho en varios lugares Pero en sectores urbanos populares. sur, ¿no? así Ah, es, qué sectores bueno. urbanos Por donde populares. Yo nací, además. Yo nací Del en la 11 de sur, del Luquema. suroeste. En Puerto Lisa los he visto también haciendo, muy cerca del Parque Puerto Lisa. Así es. ¿No? Por ejemplo, hay un lugar que queda O sea, el sur sigue en siendo- Gallegos Lara y García Goyena. Mira. Y ahí nos hemos reunido, hemos hecho varias audiciones. El sur sigue y siendo. entonces, pasando la voz a través de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, la gente se entera y acude a esos lugares porque sabe que allí se van a presentar los guaguanquil. Eso sí es cuña. Y que van a poner una rumba, Qué chévere. ¿no? También Con te disco de invito- vinil. También te invito, los viernes es de rumba, de tropicalidad y de salsa en la culata. Ajá. Todos los Ahí viernes, cantores de boleros además, ¿ah? Cantores de boleros, de son, de salsa, de bachata. Aquí se rumbea también y queremos invitarles también para que los extranjeros y los nacionales cuando vengan a la ciudad de Guayaquil, la picantería de la culata está ubicada en Córdoba y Mendiburu, pues que vengan, que se acerquen. Y de verdad agradecerle mucho a Ángel Emilio, a Miriam, a Freddy, a la culata, son dos culatas al otro lado de la calle, podríamos decirle, un poco pensando parafraseando este primer verso de un amor fino de los Montubios que dicen al otro lado del río, ¿no? Al otro lado de la calle. Qué bueno es haber conversado con Ángel Emilio Hidalgo. Queremos además agradecerle mucho y como siempre a Pórtico de Oro, a los Víctor. Víctor, le digo. Muchas Sí. gracias a Pórtico de Oro que siempre están aupando. Víctor Grande, Víctor Chico. Sí, este proceso, producto de poderles poner a ustedes visibles estas identidades que construyen ciudadanía además, ¿no? Que Así nos da el es. derecho de empoderarnos de nuevo de nuestra memoria, de estas prácticas de sociabilidad, de volver al barrio, de como en los festivales de la Córdoba y del Culata Fest Montubion, volver a jugar, volver a gozar, volver a alegrarnos. Cerremos con dos cosas, un mensaje tuyo, pero no sin antes preguntarte cómo va el libro tuyo de Historia de la Salsa en Guayaquil. Lo voy haciendo paulatinamente, no me quiero apresurar, hay muchas dimensiones, muchas aristas que se pueden tocar allí y estoy tratando de recuperar a estos actores culturales importantes, ¿no? Que afortunadamente todavía están vivos, ¿no? En la historia, o que nos ayudan a reconstruir esta historia, ¿verdad? Que evidentemente es valiosa. Porque también es una historia precisamente de la sociabilidad popular, ¿no? Cómo tú entiendes la sociabilidad popular en Guayaquil a partir de la música afroantillana y de otros que están fuera del país y que sería interesante en algún momento poderlos entrevistar. Por ejemplo, Tony Reyes, que fue el cantante de Los Papazotes, vive en Nueva York, él es una gran persona, ojalá pueda entrevistarlo. También fue cantante de Los Dinámicos. Y Kiko Fuentes, nuestro gran cantante que grabó con Cortijo y su bonche en el año 1971, un álbum que se llama Pa' los Caseríos. Entonces, él vive en Miami. Bueno, entonces, a mí me encantaría entrevistar a estas personas. También hay un músico
que hizo parte importante de la escena salsera en los años 70, músico colombiano, caleño, que fue Alejandro Longa, más conocido como Pichirilo, y que luego fue miembro del grupo Nietzsche y uno de los fundadores de los Nietzsches, ¿no? Cuando hay esa división que luego dentro de Nietzsche, que luego crea la Orquesta Internacional Los Nietzsches. Él vive en Cali, lo estuve buscando en Cali ahora que estuve precisamente a fin de año en la feria. Tuve la oportunidad de estar en el encuentro de melómanos y coleccionistas de la Feria de Cali, pero no lo pude encontrar a Pichirilo y él forma parte también de toda esa movida potente que se dio, ¿no? de la salsa guayaca en los años 70. Él fue líder de este grupo que se llamó Pepe y su banda, ¿no? Bueno, y cantidad de personas que por ahí, pues, podemos decir, en el camino como que, no sé si desaparecieron, pero al menos ya no se los ve. Recuerdo que ese grupo Pepe y su banda tenía un gran cantante que se llamaba John Edwards, no sé qué es de la vida de él, bueno, en fin. Yo quiero precisamente reconstruir toda esa historia, ¿no? Que es una historia que básicamente tiene que ver con esa testarudez de los actores culturales y de los gestores en el mundo de la salsa y en general de la música popular aquí en Guayaquil, de querer, de perseverar y seguir haciendo las cosas a pesar de todas las adversidades, porque también este es un medio que de alguna manera al artista pues en muchos casos lo bloquea, Lo constriñe, ¿no? Lo constriñe, así es. Pero terminaste dando el mensaje finalmente. Te quería preguntar, te quería decir, dándonos un mensaje sobre cómo, qué quisieras como historiador de estas músicas para la ciudad desde la salsa, ¿no? Vamos, va más allá del ritmo, del género, del baile, de la música, ¿no? Sino como un medio, ¿no? Para esas nuevas prácticas de sociabilidad. Con eso cerramos Ángel Emilio Hidalgo, repito, historiador, docente, escritor, poeta además, ganador de premios de poesía en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en nuestro canal y los invitamos a seguir la página del blog Por las Memorias del Gnomo, donde estamos relatando todas nuestras experiencias en torno a la indagación, a la exploración, a la observación y al el recolectar estas otras prácticas del campo montubio que se cruza con lo porteño en esta hibridez cultural. Muchas gracias, que les haya gustado este programa con el historiador Ángel Emilio Hidalgo. Hasta la próxima. Ponte un tema, Víctor, para poder bailar con la muñeca.